Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Tercer día en Disneyland París. Y último por desgracia. Vamos a visitar todo lo que no hemos podido visitar en estos dos últimos días. Y nada, vamos a intentar disfrutar el último como si fuese el primero. Así que nada, dale like, siéntate, ponte cómodo y suscríbete al canal para más aventuras como esta. Ya estamos en la entrada. ¿Estás nervioso? A ver si podemos entrar por aquí. Yo creo que... Aquí tenéis la entrada. Como ya sabéis, esto es el control de seguridad. Hay gente que viene ilusionada porque es la primera vez, normal. Como decimos, control de seguridad, unas nubes peligrosas y ahora tenemos que pasar la entrada. El primer día que vinimos estaba de maravilla, estaba muy bien. Estaba parcialmente nublado, pero hacía sol y al mediodía estaba bastante bien, hasta incluso cuando te daba el sol picaba en la nuca, pero es que llevamos 2 días con un frío. Mira, Maribel, ha venido con 80 Porque capas. ayer pasé mucho frío. Mira, la camisa, una sudadera, una camiseta y esta chaqueta final. Tengo otra ahí, de reserva. Hoy no va a pasar frío, es que ayer encima viendo el espectáculo nocturno nos llovió. Un truquito, toda la gente se viene por aquí, por la parte central, para pasar al parque. Va a chequear la entrada justo en este lugar, pero tenéis a los lados, por este lado de aquí, tenéis un acceso y por el otro lado de allí, por los laterales, tenéis también otro acceso donde podéis pasar la entrada y hay menos gente. Estamos viendo en la aplicación, que por cierto es muy intuitiva y muy fácil de usar, con su mapa y todo, que tenemos un espectáculo a las 10:30 de Stitch. Así que vamos a Walt Disney Studios, que está al otro lado del parque Disney, y aquí es donde se va a celebrar ese espectáculo. El único pero que le pongo al parque a día de hoy es que hay muchísimos españoles que visitan el parque porque los hemos escuchado en las filas y demás esperando para montar en las atracciones, y es que los espectáculos solamente son en francés y en inglés. Si venimos 4 españoles lo entiendo, al final vienes a París, a un lugar extranjero, y te tienes que tragar el idioma que hay en este lugar, pero habiendo tantos españoles, tienen que algún día sacar espectáculos español, francés, inglés, o al menos español e inglés. Puede ser una locura el espectáculo, pero o que pongan espectáculos para españoles y otros para francés, inglés o algo de eso, que lo clasifiquen en diferentes idiomas, porque es que si no, aquí el tema de los espectáculos, lo único que te puede gustar es la música o tienes que entender el idioma. De Disney Studios, como si estuviésemos en Hollywood, con la carretera y todo aquí. Bueno, pues al final no vamos al espectáculo de Stitch porque la primera actuación es en francés y no entendemos francés y no hay musical ni música ni nada, así que hemos venido a otro musical, a otro espectáculo, el de Together. Madre mía, estábamos solos y mirad, hasta arriba. Es como el Puidi. Merci d'avoir assisté à notre sido bonito. Diez de 10. une aventure musicale. Y aquí estamos de nuevo en el Hotel del Pánico. Ahí vamos, ahí vamos. Como ya no lo conocemos, pues ya sabemos a lo que vamos. Sí. Aquí, paraos. Los números de nuevo puestos y el ascensor preparado. Vamos al mismo sitio, al 5. Vamos a echar un vistazo en la tienda Disney. Está congelado. Creo que es la primera vez que nos metemos en una tienda, ¿no? Aquí. Mira. Perdón.
Mira las tazas de Cars, Está todo seleccionado por... Stitch. Mira la de La Bella y la Bestia. Esta grande, ¿no? Qué chula. 22 euros. Ah, bueno, tampoco está tan mal. Aquí... Mira, también de Stitch. De los 7 enanitos. 20 euros. Star Wars. Mira, Zurg y Buzz Lightyear. Es que tengo frío y lo que quiero hacer es comprarme una sudadera. 60. Esto tampoco me hace mucha ilusión. Es decir, me hace ilusión porque es de Buzz Lightyear, pero tampoco me llena. Y si te caes, mira, está blandito. ¿Cuánto cuesta? 60 también. De Booty. Y más de Toy Story aquí a la izquierda. Esto es de Cars. 35 euros el mini Mira qué Ratatouille. carita tiene. A lo mejor es Ratatouille. ¿Y crees que es mini Ratatouille? Estas orejas con espejo. Ah, no, Pon aquí vale. Ratatouille. Ya. Mira que... Marvel. Peluchitos. Ahí está el rincón de Stitch. ¡Qué locura! Mickey y sus amigos. Mira, taza de 70, Simba. vale. Mickey. Oh, mira qué bonita. 70 euros vale el forro. Y la taza 15. Ah, pues tampoco es tan caro. No, está bien. Tampoco es tan caro eso. Como estamos en Walt Disney Studios, pues no viene nada del Rey León, de Simba, ni nada de eso. Ahora pasaremos al otro lado, al otro parque, y pasaremos a una tienda para ver qué hay. 12 euros las bolas de Navidad. Nos está lloviendo, así que nos hemos metido a otra tienda que está fuera de los parques, y que también es Disney. Fijaos qué grande es. Y ya han colocado, ya han puesto a la venta los adornos de Navidad. Increíble. Y estamos en septiembre. Es el mejor. Ahora vamos a montarnos en el Disneyland Railroad. Ahí viene. Chuchu. Vamos, capitán. Te estábamos esperando. La gente viene un poco aburrida, 30 minutos de... O 30 minutos me está esperando, sí. Madre mía. Ya otra vez averiado. No podemos subir. No arranca, ¡Túnez! Madre mía. Esto es peor que la atracción esa, Chers passagers, bienvenue à bord du Codin Street pour Frontierland. Vous êtes priés de bien vouloir. As you will not be allowed to eat, to drink, or to smoke aboard, thank you and have a nice trip. À l'intérieur. Et si Bueno, ¿qué te ha parecido? Si te quieres dormir, pues está bien, pero poco más. Lo que hace es, Me esperaba otra cosa. Le voy a dar un 3. lo que hace es darte una vuelta por los exteriores de Disneyland. Y ahora vamos a Piratas del Caribe. Ti, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti. ¿De qué película es? De Juego de Tronos, lo que tú has hecho.
Pim, piri, pim, pim, piri, pim, pim, piri, pirim. Pim, piri, pim, pim, piri, pim, pim, piri, pirim. Piri, pim, 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 pirim. ¡Qué locura! Hemos visto que nos estamos montando en barcas Vamos al agua, Pato. y con el frío que hace encima. ¿Dónde le están haciendo salir por allí? Joder, qué mal se ve por la noche. Está súper decorado, Et maintenant, j'ai entendu 6. Qui offre? Gardez votre homme, les gars. el pata roja ese. Sí. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Ya, ¿cómo te estás poniendo? La verdad que está bastante chulo, está bastante chulo. Hay como dos saltos empinados hacia abajo y yo pensaba que nos iban a mojar. No te mojas, pero cerquita estás. Bueno, yo estaba en el medio. Pero realmente está muy bien ambientado con toda esta saga de Piratas del Caribe. Está muy bien. ¿Y esto qué? ¿Cómo se llamaba esto? La casa de las muñecas. Ya estamos montados. A ver la tontería esta. La casa de las muñecas. Namaste, selamat datang. Xin chao, welcome. Niño, lo que se trata es mirar la decoración. Tela. Para que los mayores... Hombre, cuando...
Adeus, arrivederci, au revoir, aloha. Si queréis emociones fuertes, muy fuertes, Hyperspace Mountain. No, ahí yo no vuelvo. Y ahora vamos a Utopía. Hay bastante gente, ¿eh? ¿Estás nervioso? Vas a conducir tú, así que llévanos bien. La voy a liar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que te doy! ¿Que lo chocas, que lo chocas? Que no tenemos seguro. Vamos rápido, ¿eh? Uy, uy, nos adelantan. Es que me está molestando la mochila, Jesús. No voy a permitir que nos adelanten. No lo voy a permitir. Ha activado el turbo, ha activado el turbo. Y encima de la cuesta. ¡Ole! Adelantamiento. Joder, ha adelantado. Y ahora se va para allá. Hazte algún camino. ¿Para qué vamos a hacer? Es largo esto, ¿eh? Madre mía, si vas de lado a lado. Te vas chocando con las paredes. Ahí están, ya verás. Ahí están. Ahí atasco, en Utopía. Estoy acá abajo. Finito, terminamos. Cuidado, precauciones. Cuidado que nos vamos para atrás. Bueno, pues la verdad que esta atracción, pues bueno, más bien para niños que para mayores, así que si queréis venir alguna vez, en plan relax, guay. Ahora venimos aquí al castillo a hacernos unas fotos y yo os recomiendo, os recomendamos que esta es la parte del castillo, la entrada, fijaos cómo se pone de gente. Hasta arriba es imposible hacerte una foto, a no ser que tengas una aplicación que te elimine a las personas de la foto. Así que si venís un poquito aquí a la izquierda, escondido, no hay tanta gente y luego te puedes hacer la foto pero que muy bien con el castillo. Mira, aquí hay 4 personas esperando. 4 personas esperando para hacerse la foto en el castillo y mira qué imagen más bonita. Se has enfadado con el flash. Está cayendo el diluvio universal y toda la gente aquí esperando a que pare, o al menos refugiándose de la lluvia en el castillo. Son las 7:30 de la tarde, el espectáculo nocturno es dentro de 1 hora y media y ya hay gente esperando en la plaza central enfrente del castillo, todo para guardar sitio para el espectáculo. Veremos a ver si se hace hoy, porque ha estado lloviendo toda la tarde, bueno, prácticamente todo el día, y como llueva mucho lo suspenden. Es más, si está lloviendo, hay veces que hasta incluso los drones los quitan, así que depende de las inclemencias climatológicas. Cuando estéis viendo el espectáculo, pues así harán, porque si no hay drones es un espectáculo un poco pobre, pero la verdad es que es brutal igualmente. Está el sol, está la lluvia y mirad qué bonito. El arco iris en Disneyland París. Hay 2. ¡Wow! Bueno, ya llevamos 3 días viendo el espectáculo. Bueno, hoy sería el tercero. Y bueno, este sería un sitio muy bueno, que es al final de la calle, justo enfrente del castillo. Ahí lo veis. Aquí a la derecha está la entrada principal. Y aquí hay mucha gente que se coloca. ¿Por qué? Porque son muy listos. Si yo lo han visto más veces, el espectáculo de esta noche es justo allí y esto se llena de gente. Es brutal esta noche la cantidad de gente que hay en este lugar, colapsando toda esta calle, y cuando termina
el espectáculo lo que hacen es irse para su casa, porque ya es lo último que hay en el parque, y tienen que ir para ese lugar. Entonces, en cuanto acaba el espectáculo, estas personas de aquí, es decir, que nosotros también lo vamos a hacer hoy, ya directamente en cuanto acaba nos vamos por esa puertecita y no tardamos tanto como si fuese o como si estuviésemos justo allí. Así que ahí tenéis un tip por si queréis venir o por si vais a venir. En breve van a apagar las luces. Depuis notre enfance, on nous raconte des histoires merveilleuses remplies d'images. For as long as we can remember, we've been told wondrous tales. But not all of it is something you see with your eyes. La magie de et répandez-la autour de vous. Find your magic, embrace it, and pass it on.
Y cuando acaba la función de por la noche, aquí se pone el Pato Donald para despedir a la gente porque ya nos vamos todos. Y aquí se pone el Pato Donald para despedirnos. Bueno, pues hasta aquí nuestra aventura en Disneyland París 2025, nuestra primera y esperemos que no sea última vez. Bueno, no hay que ser negativos. Yo la verdad es que Me he caído en el charco. me lo he pasado muy bien. Yo también. Se nos ha hecho corto. Lo único malo, lo que hemos dicho, bueno, lo que dije en el otro vídeo, que se masifica demasiado, pero bueno, Para mí no hay nada malo. al final es un parque que es muy conocido, muy famoso y te tienes que adaptar como sea. Pero bueno, el Lo caso es único buscar malo tus habichuelas. Que nos ha llovido. Así que nada, suscríbete al canal para más aventuras como esta, dale a like al vídeo para que YouTube vea que está gustando y nos vemos muy pronto. Chao, chao.